Bueno, pues sin más, Leopoldo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias de corazón a estos dos ponentes, a Fernando Vallespín, a León Gómez, a quien conozco bien, y a los tres anteriores. Y como el tiempo y su disciplina nos imponen un orden, y habría querido hacer cosas, particularmente una consulta, quizás luego lo hablo en la comida, acerca de el de óptima política de Fernando de Madrigal, interesantísimo en relación a la tradición de Hooker, y que luego llega inequívocamente a Locke, que es un campo que me interesa mucho, pero se impone esta obra que ha sacado Fernando Vallespín y que me ha cautivado inmediatamente que he visto el título, Verdad y Política y Verdad en Hobbes. Entonces es obvio que, sobre todo en la versión latina, por eso perdón que la haya interrumpido, hace la famosa afirmación en el capítulo 26 a propósito de la ley, non veritas sed authoritate facit legem, en donde, y aquí usted lo ha dicho muy bien, o tú lo has dicho muy bien, un nuevo concepto de lógica, y te has referido a Paloma en relación a... Claro, es que, bueno, perdone, esto es más bien un comentario y una ponderación de su ponencia, es que el concepto de razón de Hobbes es inequívocamente nominalista, y por aquí vienen conexiones, o sea, razón es cálculo. El juicio positivo es una composición, una suma. El juicio negativo es una resta. Es decir, ¿y qué es Hobbes? Bueno, Hobbes es un naturalista, es un físico y un matemático, después es un antropólogo, después es un ético, después es un político. Entonces, todo lo que se dice en sede política tiene un sustrato enorme en el de corpore, en el de homine y en el de chive. O sea, es que la estructura no puede ser más lógica. De ahí la alusión ayer a la potencia argumentativa de Hobbes, que a mí me sorprende. Y dicho sea de paso, y en Suárez es también muy, muy fuerte. O sea, ¿por qué? Porque son personas formadas en hábitos lógicos estrictos que vienen de las grandes obras del Organon, pero que luego en el siglo XIV, que es un siglo que está por estudiar, está por estudiar fundamentalmente porque están fuentes latinas, ¿no? Y nadie accede ya a esto, y esto es un drama verdadero porque estamos cortando la conexión con las fuentes de la ciencia. Entonces, eso de un lado, el concepto de razón, que me parece importantísimo, y particularmente en esta deriva o en esta particular modalidad nominalista que presupone una no aprehensión de la esencia de las cosas. Por tanto, un escepticismo cognoscitivo está aquí obviamente presente, y un modo de razonar relativo a propiedades evidentes. Aquí hay un nexo clarísimo con Galileo y luego con la escuela británica de conocimiento, de la epistemología, en donde qué son las cosas en sí nos es desconocido. Razonar es cosa muy distinta, no es más que unir con nexos lógicos juicios. Y eso sí. Y luego lo ha dicho muy bien acerca de lo artificial, y me ha encantado la cuestión del mecanicismo. Esto es Hobbes. Por eso las alusiones anti-aristotélicas a los precedentes de Aristóteles son constantes. A Lucrecio, al mecanicismo, al atomismo y al contexto de la naciente revolución científica. Es un británico que además ha leído a Descartes y allí le ha hecho unas observaciones brillantes que luego van a perdurar en la historia británica del thinking matter, si la materia piensa o no, y esto va ya en relación directa con el espíritu, la inmortalidad del alma, etcétera. Pero la cuestión está en relación a su libro, porque me parece que es interesante. Supongo que trata esta cuestión de la noción de potestad, de ley, fundamentalmente como un acto de poder y no como un acto de verdad prudencial, que también lo ha dicho. Y luego lo que he visto que tiene en relación a religión, porque eso me interesa particularmente, el capítulo 43, sabemos bien que es la fuente de la que Locke se alimenta en su teoría, que luego expone en una obra poco conocida en España, que yo hace algunos años presenté, que es la razonabilidad del cristianismo. Entonces ahí aparece la idea de que en el fondo ser cristiano significa aceptar únicamente que Jesucristo es el Mesías. La única diferencia entre Hobbes es que Hobbes dice Christum, Locke dice Messiam, pero Cristo es griego y Mesías es hebreo. Significa exactamente lo mismo. En el contexto de disputas religiosas, en donde se hace, digamos, un cristianismo muy amplio, que es muy característico de la Iglesia de Inglaterra convergente, donde entran todos, y en consecuencia con muy pocas propiedades denotativas. Entonces, mi cuestión es fundamentalmente en relación al libro
lo relativo a política y verdad, si está presente este aspecto, y la cuestión de la religión, cómo la ha visto usted y cómo la presenta, porque he visto que le dedica un capítulo completo. Si puedo, me interesa mucho preparar una recensión, porque estas cosas me... Sí, son muy buenas observaciones. Hombre, yo lo que... Yo lo que he resaltado dos cosas, ¿no? La primera es aquello que el propio Hobbes llama la guerra de las opiniones, que, como he dicho antes, viene de Tucídides, ¿no? O sea, cómo encaja digamos, en su método tan mecanicista, materialista, etcétera, que cómo encaja, digamos, el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, él lo que venía a decir es que la ciencia nos puede proveer de instrumentos para que podamos, es decir, para poder pulir el significado de las palabras. ¿Por qué volví a Hobbes? Porque Hobbes es una especie como de... Yo vuelvo a Hobbes como eso que decía Kant, ¿no? Sobre la filosofía, como se vuelve como una amante despechada, ¿no? O sea, pues lo voy abandonando y voy volviendo. Y volví a Hobbes por el populismo. ¿Y por qué por el populismo? Porque en el populismo hay una teoría del lenguaje que es de Laclau, que consiste fundamentalmente en decir, vamos a ver, la forma más eficaz de prender una acción política es ocupando los significantes vacíos. Es decir, si tú consigues, como hicieron por ejemplo los independentistas catalanes, dotar del significado que a ti te interesa el concepto de democracia, ya tienes ganada prácticamente, digamos, la batalla de las ideas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, eso es justo lo que Hobbes denunciaba que hacían los clásicos latinos, ¿no? Incluyendo al propio Cicerón. Es decir, es los demagogos, es decir, que es los actos del habla que a través, ¿no?, de las palabras permiten engañar y permiten apartar, digamos, al hombre, lo apartan, diríamos, de lo que debería ser el súbdito que debe ser, ¿no? Es decir, que esté atento a lo que realmente nos impone, nos dicta la recta razón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y a mí me parece fascinante porque él realmente tiene dificultades para encajarlo con su metodología general, pero en parte es derivado, ¿no? Porque él pensaba que respecto de las ciencias sociales podíamos acceder también a un tipo de lenguaje neutro, ¿eh? Y eso me interesaba mucho. Entonces, claro, cuando llega por eso las fantasías lingüísticas estas de los escolásticos, pues era algo que él tenía que destruir. Es decir, eso no puede existir un objeto llamado, ahí pongo algún ejemplo, me parece, llamado, ¿cómo era? Bueno, la mayoría de los conceptos estos así que tienen que ver, ¿no?, con transubstancialización, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la transubstancialización? ¿A qué se refiere? ¿No? Y además que era radicalmente materialista, todo lo que no encajara dentro de una descripción materialista, pues era desechable, ¿no? O sea, es decir, no estaba en el mundo, ¿no? Y entonces pero sin embargo, en el tema de la religión, él toma conciencia, es decir, bueno, con esto que he dicho en los dos primeros libros, yo desarmo ya, digamos, a los rebeldes. Pero hay un tipo de rebeldía y hay un tipo de conflicto para el que no sirven las argumentaciones científico-racionales, por decirlo de alguna manera. Y entonces no tengo más remedio que combatirles con sus propias armas, es decir, con las Sagradas Escrituras, para conducirles al mismo fin, ¿no? Que es que, en último término, religión y política tienen que fundirse. Porque además, claro, ¿cuál es la potencia de la religión? La potencia de la religión es que, digamos, su objeto social es mucho más potente que el objeto social que le incumbe al soberano. El objeto social del soberano es asegurar la paz.
Es decir, eliminar el miedo a la muerte, pero quien realmente elimina el miedo a la muerte son los religiosos, porque son los que te ofrecen el más allá. ¿Y quién no está dispuesto a morir en nombre de el más allá y por tanto la religión verdadera? Claro, todo esto, Hobbes, que como veis, pues, era un personaje que no se le escapaba nada. Y entonces él ahí, por eso yo digo que es muy, él es profundamente retórico en el Leviatán. Al final no puede evitar incorporar elementos retóricos una y otra vez, y sobre todo en ese tipo de capítulos, ¿no? Bueno, el reino de las tinieblas, ¿no? Mira, eso ya el último libro, el quinto, ya eso es, hay todo es pura retórica, ¿no? Pero es lo que en cierto modo viene a decir, y por eso es el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo a cuyo conocimiento podemos aspirar sin ningún género de dudas, es eso de que Cristo es el Dios. Es decir, todo lo demás es dudoso. Primero, porque las Sagradas Escrituras no sabemos cuáles son sagradas y cuáles no. Es decir, que hay apócrifo que no. Y segundo, que aunque lo supiéramos, no sabríamos cómo interpretarlo, ¿no? Y todo ese aparataje, que es la mitad del libro, para acabar diciendo eso, es verdaderamente... Entonces, claro, ahí detrás hay un proceso de convicción. Porque él, claro, él pensaba que a las personas, a los filósofos, les podía convencer con los dos primeros libros, pero que a la mayoría de las personas que eran cristianos, pues tenía que convencerles con el resto. O sea, pero yo, bueno, mi interpretación, por tanto, digamos, es decir, que él quería acabar con dos tipos de conflicto. El conflicto político estricto y el religioso. Y que necesitaba una estrategia mental diferente aplicada a cada uno de ellos, ¿no? Y un método también distinto, ¿no? A ver, María José. Sobre tu conferencia o tu intervención, que me ha parecido muy interesante, por supuesto. Hay una cosa que me ha chocado y que quería que me la explicaras mejor, que me ha producido así un verdadero shock. Has hablado, o yo lo he entendido, no sé si lo he entendido bien, te has referido a velar por los menesterosos y has dicho que de alguna manera Hobbes anticipa el estado del bienestar. No sé si lo he entendido bien. Vale, entonces supongo que te refieres que eso está ligado con el capítulo 30 sobre el epígrafe. En el capítulo 30 hay un epígrafe sobre la caridad, no sé si es eso, en el que Hobbes dice que la caridad no es un tema que compete a la Iglesia, sino que es un tema que compete al Estado. Pero si en ese mismo capítulo 30 recordarás que hay otro epígrafe que se llama prevención de la ociosidad. Y yo estuve hablando ayer en mi intervención de eso. Entonces, se está refiriendo, cuando habla de la prevención de la ociosidad, lo que hay detrás es un problema de orden público que está motivado por esas oleadas de mendigos, de antiguos arrendatarios que han sido expulsados de sus tierras y que están vagabundeando y que roban para comer. Entonces, eso es un problema que le afecta mucho, que es un problema muy grave de orden público. Entonces, esa gente, ¿qué les dice? Pues primero que hay que obligarlos a trabajar, a los que tengan cuerpos fuertes, no sé qué, obligarlos a trabajar. Está ahí a favor de las leyes de vagos y de maleantes. A los que cuando no haya suficientes puestos de trabajo en las manufacturas textiles, que es eso lo que hay detrás, lo que está hablando, hay que hacerles que migren. Habla de la emigración, cuando dice, bueno, pero no hay que forzar a todos. Lo único que hay que hacer es que los pobladores de las colonias, bueno, no lo dice con estas palabras, vivan más cerca unos de otros. Y cuando todo el mundo esté ya lleno de habitantes, la solución es la guerra. Así que es que yo dudo mucho que Hobbes tuviera, más allá del problema de orden público, que fuera más allá. Entonces te quería comentar esto porque
Sí, no, seguramente tienes razón tú. O sea, ¿no? Hombre, para mí me parece interesante que entre las atribuciones del Estado está, digamos, combatir la menesterosidad social, o sea, con independencia de cuál sea el fin, ¿no? Porque seguramente las leyes de Bismarck, que fueron las primeras, ¿no? Que empezaron a asegurar a determinados sectores de la población, ¿no? El tener ahí un mínimo de red social, ¿no? Lo que buscaban también precisamente era asegurar el orden público. O sea, yo no creo que estuvieran imbuidas de piedad, ¿no? Em, y bueno, y ahora lo que se decidió en Davos por parte de los, digamos, de los súper ricos y de las personas súper influyentes, de eso de la, ¿cómo se llama? De la prestación mínima, es el salario mínimo, renta mínima vital, que lo están promocionando ahora, pues es porque están pensando que en cualquier momento puede ocurrir algo, ¿no? Porque, claro, está aumentando la miseria en los países en desarrollo y mucho más últimamente, ¿no? Y hay mucha hipersensibilidad frente a eso. No, yo creo que él lo que busca, porque la obsesión de Hobbes es claramente, busca la estabilidad política a cualquier precio, ¿no? Y entonces, claro, tiene que salirse de esa especie de inhibición, ¿no? Que tenía el Estado entonces de, digamos, de atreverse a promocionar, digamos, la situación de los menesterosos, ¿no? Que, hombre, es mucho, o sea, desde luego no es anticipando el estado de bienestar. Lo que pasa es que es algo más que un estado, como siempre se describe a Hobbes, como que Hobbes es el que pone la policía y el ejército, ¿no? Y garantiza los contratos y tal, y poco más, ¿no? No, él está pensando en mucho más, ¿no? O sea, cuando él habla, por ejemplo, de la libertad de los súbditos, claro, la, la cita es espectacular, es que ni ahora los súbditos tienen tanta libertad, ¿no? O sea, leo, tal es, por ejemplo, la libertad de comprar y vender, la de establecer acuerdos mutuos, la de escoger el propio lugar de residencia, la comida, el oficio y la de educar a sus hijos según el propio criterio, etcétera. La de educar a sus hijos según el propio criterio. ¿Qué estado totalitario o opresor es este que educa? Porque una cosa es, digamos, controlar la opinión política, ¿no? A través, pues bueno, digamos, yo imagino que a través de una censura de imprenta, ¿no? Pero otra distinta es adoctrinarles, ¿no? Educativamente, ¿no? O sea, él quería adoctrinar solo a las élites. Por eso quería que su libro se enseñara en las universidades. Pero los niños que se eduquen, o sea, que aprendan como aprendió él, ¿no? O sea, que eso le parece que... Y que ahí no debe intervenir el Estado, pero el Estado sí debe intervenir evitando que haya pobres. Evitando que haya pobres, que es lo que viene a decirnos, ¿no? O sea, por supuesto buscando ahí que el principio del orden, etcétera. No creo que fuera por compasión. Bueno, puede que hubiera un elemento de compasión, de filantropía, porque él yo creo que también era bastante así filantrópico, ¿eh? Pero, pero bueno, yo lo decía fundamentalmente por eso, ¿no? Es decir, que es que siempre se imagina a Hobbes completamente restringido a una función muy jurídica, ¿no? De lo que es la soberanía. Y no, él introduce muchos más matices, ¿no? Solo una puntualización. Vamos a ver. Eso que es que cuando estamos hablando de eso, yo estaba pensando todo el tiempo en un concepto que se le da muy poca importancia, que es el concepto de cohesión social, que prácticamente solo desde la nueva economía institucional se está hablando de esto. Es decir, que no es compasión, es que es necesidad, es que como necesitamos ejércitos, como necesitamos carreteras, necesitamos que la gente no se subleve en última instancia, o sea, para la estabilidad política. O que se nos mueran con las epidemias. O sea, por eso hay que controlar que estén ahí internados. Esto solamente por el buen funcionamiento del Estado y de la sociedad. Nada más era eso. Pero me lo ha recordado. Sí, pero lo que la cohesión en la que está pensando y una de las razones que le conduce a escribir sobre religión es porque el único cemento de verdad es la religión.
Movimiento social, porque todavía no hay naciones, ¿no? Por entendernos, ¿no? Entonces ahí tú te unificas a partir de aquellos con que más o menos... Paloma. Nos va quedando más bien poco, 7 minutos. Tengo la oportunidad de poder preguntarle cosas que tenía. Voy a ser rápida, me da pena, porque podríamos estar mucho más tiempo. Bueno, Galletas. me invitas tú. Sí. No, pero bueno, me ha gustado también del libro. Yo la verdad no sabía que daba Hobbes tanta importancia a las ideas, ¿no? Como fuente de la acción. Me llama la atención, o sea que las ideas son la fuente de la acción y tienen consecuencias. Que la importancia también del lenguaje y la retórica, que no da tiempo, pero bueno, que me ha parecido también una cosa más original. Lo que has dicho de la Madre Teresa de Calcuta, claro, a mí me chirría pensar en la idea de felicidad de Hobbes en ese sentido. Ya sé que cada uno puede buscar los fines que quiera y con los medios que quiera, pero yo pienso que la idea de felicidad de Hobbes es muy materialista y no sé, cruda también, ¿no? Pues el éxito, ¿tú crees que está pensando en el éxito en ese sentido? Además, el que estaba harto de las sectas y las religiones y no sé, yo pienso que es una felicidad muy prosaica, muy burguesa, si quieres, ¿no? Pero no sé. Bueno, ayer salieron temas que, claro, que vuelven a salir hoy también, como ha pasado con María José, ¿no? El tema del derecho natural. Dices, el derecho natural en Hobbes yo siempre había entendido que es un derecho natural también de que la naturaleza te pide seguir viviendo, ¿no? La autopreservación, pero que no es un derecho natural así más elevado. Pero luego en el libro, eso no me ha quedado muy claro, te lo confieso. No sé si se habla también de que hay una especie de leyes naturales que en el foro interno, ¿no? Sí te obligan, pero yo eso no entiendo muy bien cómo encaja con su idea de derecho natural. Otra cosa también muy interesante, el tema de las pasiones. Claro, también le decía ayer a María José, las pasiones no desaparecen, ¿no? Porque la naturaleza humana no cambia. Entonces, bajo el Estado también siguen existiendo esas pasiones que has dicho tú muy bien, el honor, la gloria, el reconocimiento, el miedo. ¿El Estado regula eso? ¿Qué hace con esas pasiones? ¿Se trata de educarlas para que no provoquen consecuencias no deseadas o qué? O como has dicho tú muy bien, bueno, manipulo, ¿no? A estos que quieren reconocimiento les ofrezco. Bueno, ya ves que es mucho. Liberalismo. Es que, claro, también se dice que Hobbes es el padre del liberalismo y yo es que esto no lo veo, salvo que reduzcas el liberalismo a que la gente, cuando las leyes no hablan, hagan lo que quieran, pero parece... Frankenstein del liberalismo. Bueno, al final, pero ¿no? no lo digo por ti. Que es un... No, pero no lo digo por ti, es que lo dice mucha gente, vamos, y yo esto me cuesta. Me cuesta, ¿no? Porque salvo que reduzcas el liberalismo a que, bueno, manejes tu vida económica como quieras. Yo no sé también hasta qué punto eso está permitido en el Estado, en el Leviatán, ¿no? Pero bueno, también por aclarar eso un poquito, ¿no? Y bueno, como ahora tengo que dar clase en Relaciones Internacionales, que es una novedad, pues claro, he descubierto a Vitoria y a Grocio. Entonces, con lo que hice... No me mates, Victoriano, con Vázquez de Menchaca, que cuando se descubre Vázquez de Menchaca, Grocio desaparece. A ver, yo, por lo poco que sé, le pregunto aquí a León, Grocio es uno de los padres de las relaciones internacionales, por lo menos es lo que yo estudio en los manuales, ¿no? La discusión es si Vitoria o Grocio, pero vamos, que no creo que Grocio se pueda desbancar tan fácilmente recuperando a Vázquez de Menchaca. Bueno, muchas gracias y lo siento que acapara un poco. No, bueno, ha sacado ya hablaremos con calma, pero a mí, antes he hablado del capítulo 13, lo que me parece más interesante es cómo se combina allí un lenguaje que apela claramente a las pasiones, pero que introduce digamos, una reflexión profundamente racional, ¿no? O sea, y por eso yo creo que es el elemento este que engarza muy bien con la retórica, ¿no? Siempre en Hobbes. En Hobbes dice en algún sitio algo que además coincide con lo que está descubriendo las neurociencias y todo eso, y es que las emociones y la razón están ubicadas en el mismo sitio y que es prácticamente imposible separarlas. Y entonces, claro, Hobbes dice, claro, la razón nace de una pasión, que es la curiosidad. Es decir, si tú no sientes esa pasión, da igual que tú te metas a estudiar. O sea, tú necesitas ser movido para eso. O sea, que hay que mover a pensar, y para mover a pensar, pues hay que dar unos incentivos, ¿no? Y conducirte, ¿no? Y que tú te vayas integrando, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que digo es que si uno lee Leviatán después de mucho tiempo, enseguida se da cuenta de que el Leviatán se presenta como un diccionario. O sea, no hace más que tratar de aclarar
el sentido de cada uno de los términos que vamos utilizando, ¿no? Porque claro, si tú no acabas de definir el significado de las palabras, digamos, pierdes fuerza respecto de esos populistas, que es, claro, no, pues sí, porque viene toda la tradición, viene de ahí. Y él tiene dos enemigos, bueno, que es Aristóteles por un lado, los escolásticos porque son aristotélicos, ¿no? Que parece mentira que Aristóteles pudiera tener algún enemigo, ¿no? Alguna vez, pero sí, eso de repente las rebeliones contra Aristóteles, aunque ahora se está volviendo otra vez a Aristóteles, una cosa es muy interesante eso de filias y fobias. Aristóteles explican mucho sobre el lugar en el que vivimos y sin embargo no puede evitar la admiración que siente también por él, ¿no? O sea que hay... No, es muy interesante el tratar de releer el Leviatán ex novo, digamos, buscando, o sea, tomando distancia respecto a las interpretaciones convencionales, etcétera, etcétera, es fascinante, ¿eh? Yo os lo recomiendo mucho, o sea, decir, un día, pues, cogerlo como... Es que ya, a ver, No, solo iba a decir, solo iba a decir que a mí lo que me ha sorprendido siempre es la relevancia y la buena fama o el prestigio de Hobbes como tratadista político y su influencia posterior, ¿no? Cuando me acuerdo de Marías, propone, con matices, una visión tan brutal del hombre y de la existencia humana. Y digo, me acuerdo de Marías porque él decía siempre que a veces había gente o teóricos o gobernantes, que se apuntaban a la peor versión del hombre porque era la más fácil y a veces era la que servía más a sus intereses, no precisamente para elevar al hombre, ¿no? Y siempre me he preguntado, era una reflexión, siempre he preguntado por el exitoso impacto e influencia de Hobbes cuando la antropología y la visión de a veces es realmente tan tremenda. No, pero Hobbes, vamos a ver, se les llama realistas, Tucídides, Maquiavelo, Hobbes, porque, digamos, no se hacen particulares ilusiones respecto de lo que pueda llegar a ser el ser humano, ¿no? Kant se hace muchísimas ilusiones y luego al final, pues bueno, algo ha conseguido, pero bueno, ayer decía Borrell que la Unión Europea había entrado en una nueva situación hobbesiana, ¿no? Y sigue utilizando el nombre. Y todo el día utilizamos lo de maquiavélico y tal. O sea, es decir, que algo de razón debían de tener, o por lo menos reflejan algo que tiene que ver con la vida, ¿no? En cambio, decir, no, hemos entrado en una situación kantiana. ¿Quién diablos dice eso? bueno, Por lo menos en política dan más juego los otros, ¿sabes? a ver, tiene la palabra la autoridad, José Antonio. Para poner orden también en las necesidades. Entonces, Sí, como estaba previsto, yo creo que vamos a parar aquí, con el permiso del director del curso. Vamos a hacer ahora ya, tenemos la segunda parte, que es la comida. Tenemos una comida, bueno, preparada, donde, bueno, se cuenta con todos los que estamos en la sala, con lo cual, bueno, se puede continuar. Yo voy a terminar el curso, pues, si quieres dar alguna palabra tú, pero yo también quiero terminar con una palabra de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que en estas jornadas habéis querido, bueno, echar un tiempo en prepararlo. Ahí don Fernando pues traía para 2 horas. Esperemos verlo publicado y poderlo conocer también despacio. También pues cada uno ha ido exponiendo argumentos muy potentes que, claro, se presentan con un recorrido, hay que verlo porque tiene un recorrido largo. Y en cualquier caso yo, pues en nombre de la universidad, solo tengo palabras de agradecimiento. Agradecimiento por vuestra presencia, agradecimiento por vuestro pensamiento. Evidentemente también al director del curso, que creo que es el que nos mueve también a que estas cosas sigan siendo interesantes. En las redes están diciendo que es muy interesante que haya un grupo. O sea, bueno, la sala está en el tope del límite del aforo, ¿no? Hay gente conectada, ya lo sé. Entonces, pues que haya un grupo que llene salas todavía, o mejor dicho, que esté llenando de nuevo salas
pensando en estas cosas tan interesantes que luego tienen sus consecuencias, claro. Se han notado aquí, esto todo, se percibe menos la consecuencia porque no se reflexiona, pero cuando uno la reflexiona ve que esto nos llega a la actualidad. Y bueno, pues de nuevo decir que agradecidos en nombre de la universidad, también un saludo de la rectora que no ha podido estar, pero que hubiera querido, también en nombre suyo un agradecimiento y un saludo. Y bueno, pues que todas estas cosas no dejéis de seguir trabajando y de pensando porque a la sociedad no sé si le interesa, pero lo necesita. Así que muchas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias. Bien, yo solamente una palabra, que es daros las gracias a todos. Creo que ha resultado muy interesante y era algo que yo tenía por ahí metido y que quería sacarlo, que era, creo que en este sentido, Fernando, cuando ha empezado su charla, pues ha reconocido, es decir, que hay una serie o existen una serie de pensadores, y concretamente en nuestro país, pero también tanto en el ámbito anglosajón como franceses y demás, que merece la pena. Y una de las cosas que yo pretendía con este seminario era hacer o ver una comparación entre el pensamiento de Hobbes y el pensamiento de los escolásticos. Y yo creo que eso ha quedado claro, que hay diferencias, pero que tanto unos como otros dijeron cosas muy importantes y que merece la pena seguir estudiándolas y demás. Así que, otra vez, muchísimas gracias a todos por haber respondido a la invitación. Y la verdad es que yo he quedado muy satisfecho de cómo ha ido esto. Ayer tuvimos algunos, por fuerzas de rango superior, pues no pudieron asistir, como por ejemplo Marta, como por ejemplo José Carlos y Pedro Calafate. Pero bueno, de todas formas, yo estoy muy contento y os doy otra vez las gracias. Y nada más, y vamos a, ahora seguiremos comiendo y hablando, continuando el coloquio, vaya.